que está en la línea telefónica, Carlos Poveda Moreno. Él es uno de los abogados del equipo defensor de Julian Assange. Él está ubicado en Ecuador, está en Quito, la capital ecuatoriana, donde son las 7 de la noche con 21 minutos. Abogado Poveda, muchas gracias por permitirnos esta comunicación. Buenas noches para usted. Muy buenas noches, un gusto poder saludarles y también a su distinguida audiencia. Muy gentil por esta oportunidad. Gracias a usted por permitirnos el acceso. Queremos saber cuál es en este momento la situación legal de Julian Assange, quien hace minutos trascendió, se ha declarado culpable ante las autoridades estadounidenses allá en las Islas Marianas del Norte, en el Océano Pacífico. Esto como resultado de un acuerdo que le va a permitir quedar finalmente en libertad después de las acusaciones graves en su contra por delitos vinculados con el espionaje y la divulgación de documentos secretos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, pues, de Estados Unidos. Abogado, ¿cuál es en este momento la situación de Julian Assange? Bueno, en este momento ya compareció ante el juez de las Islas Marianas del Norte y para poder viabilizar ya el acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos y el Departamento de Justicia. De los 18 cargos, uno solamente era de conspiración informática. El resto tenía mucho que ver con el ejercicio de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y básicamente era que se declare culpable, que se autoincrimine por estos hechos de divulgación de información confidencial y reservada que tenían que ver con documentos que el ex soldado Bradley Manning había facilitado al portal de Wikileaks. En esa virtud era el acuerdo de que él pudo colaborar y por eso es conspiración informática para que se puedan desvelar estos documentos que para Estados Unidos son reservados y confidenciales. Pero una de las cosas que también hay que rescatar es que dentro de este acuerdo no existe ningún pronunciamiento de daños colaterales o afectaciones a integridad de vida de seres humanos, sino simplemente la divulgación de este tipo de documentación. Ya aceptó la culpabilidad, por medio también se le va a computar el duración que estuvo en la cárcel de Belmarsh. Son 62 meses que tiene que establecerse y que son los 5 años precisamente que lo estuvo privado de su libertad en Londres. Y de manera inmediata lo tiene su libertad y se dirigirá a Australia. Correcto, abogado. Llega a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para declararse, justamente como usted lo comenta, como culpable, y como ya pasó más de 5 años en la prisión de Londres y estuvo 7 años asilado políticamente en la embajada de su país, de Ecuador, pues entonces él ya no tiene cuentas pendientes con la justicia estadounidense. Pero ahora se la voy a voltear al revés. Le voy a preguntar, ¿y no tiene Julian Assange cargos o acusaciones en contra de lo que ha sufrido en estos procesos que todavía tiene pendientes por resolver? Porque pues lo dejan en libertad, sí, ciertamente, pero supongo que él podrá contestar también con demandas a la violación de sus derechos. Sí, pertinente la pregunta porque obviamente él obtiene su libertad ya con la justicia británica y la norteamericana no tiene ningún tema o situación legal que esté vigente y ya se archiva esta situación, termina el calvario legal para él, pero así usted tiene toda la razón y al menos yo le puedo enumerar 3 situaciones. Precisamente en el Ecuador, después de la decisión del expresidente Moreno, que fue un acto totalmente arbitrario, inconstitucional, contrario a un derecho internacional humanitario y una persona protegida internacionalmente, se presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, esta entidad ya está requiriendo información. Sí, Dentro porque, de esta perdón situación, que lo interrumpa, porque el expresidente Lenín Moreno le abrió la puerta a la justicia así británica es, y se violó el derecho de asilo. así es. Esta situación ya se está conociendo en una primera instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se ha solicitado información respectiva. Pero hay otro ingrediente también. Nosotros en el cual presentamos una denuncia de espionaje al interior de la embajada, situación que había suficientes elementos para proseguir con la investigación y sin embargo la Fiscalía General del Estado lo archivó. Eso también se va acumulando en la demanda ante la Comisión Interamericana. Tenemos el caso de espionaje de empresas privadas de seguridad en Madrid, en España, en donde casualmente hace días anteriores, ante la petición del juez de la Audiencia Nacional que está conociendo este caso, la policía manifestó que había desaparecido el dispositivo telefónico. Y tenemos también una denuncia en Estados Unidos en contra de Mike Pompeo porque también hubo investigaciones y elementos ya relevantes en el sentido que querían atentar contra la vida de Julian Assange por parte de Mike Pompeo, exdirector de la CIA,
cuando estaba precisamente asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Entonces, por lo tanto, hay tres situaciones que todavía están pendientes y que obviamente tendrá que haber una resolución y el resultado después de realizar las investigaciones respectivas. Ahora, también hay un trámite en cuestión para evitar que se anule la concesión de nacionalidad ecuatoriana. Sí, efectivamente, ese es el caso que nosotros llevamos aquí en Ecuador. Y él sigue siendo ecuatoriano. Hay alguna información indicando que fue ecuatoriano. No, él sigue siendo ecuatoriano. Precisamente estamos a la espera de la decisión. Hace un año ya fundamentamos el recurso de casación, porque en primera instancia perdimos, pero en segunda instancia estamos a la expectativa de que ratifiquen la nacionalidad o confirmen el retiro de esta prerrogativa. Ese también es una situación pendiente aquí en el Ecuador. Ahora, sienta un precedente lo que ha hecho Estados Unidos en contra de su cliente. Obviamente es un precedente negativo para los periodistas, para la libertad de expresión, y ese es el agridulce que de pronto podríamos observar, porque siempre están preguntando, pero ¿valió la pena declararse culpable? Yo creo que cuando un cliente y una persona está de por medio, privado de su libertad, como usted yo lo anticipó, 7 años, y si bien es cierto, asilado, pero igualmente sin poder salir de la embajada, y 5 años en una de las cárceles más fuertes y más duras en Europa, la necesidad era su libertad. Y no había razón de tenerlo en privación de libertad porque bien podría haber esperado la decisión de extradición defendiéndose en libertad y no en la cárcel, porque él inclusive cumplió una pena de 50 meses por una especie de desacato. Él tenía la obligación de presentarse periódicamente ante la policía británica antes de que ingrese a la embajada, si ya no había un tema pendiente. Pero tenemos que viabilizar y tenemos que ponderar, sobre todo en la situación de privación de libertad que ya empezaba a afectar su vida, su integridad física, psicológica. De hecho, la primera jueza, Vanessa Baricer, que conoció el tema de extradición, negó esta petición por cuanto había un riesgo de suicidio. Entonces, yo creo que hay que ponderar, hay que establecer, si bien es cierto, el mal menor se establece, pero todo era en virtud de que él obtenga su libertad y que llegue al fin este día en donde él pueda compartir con su familia y dirigirse hacia Australia. Abogado Poveda Moreno, ¿por qué Julian Assange se refugió inicialmente en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido? Bueno, yo creo que en esa época había condiciones. Usted entenderá que Estados Unidos es un estado con mucho poder. Al inicio, en el 2012, había una conjetura, no había una situación de certeza, porque no se habían exhibido los cargos en contra de Julian Assange, pero había determinados actos de que evidenciaban que había una persecución, y esto también ligado de forma inicial a las investigaciones de la Fiscalía Sueca por dos presuntos delitos de carácter sexual. Y ya en el transcurso de la Pero permanencia en la embajada, los cargos. abogado, eso fue un pretexto. Finalmente fue un pretexto manipulado por Washington, por la justicia estadounidense, para detenerlo e imputarlo por los delitos mucho más graves de los cuales usted ha hecho mención. El delito de espionaje, al haber divulgado secretos militares estadounidenses. Eso es realmente el fondo de todo esto. La acusación del gobierno de Suecia y demás, pues no tiene que ver, vamos, no es fue el origen, sí, de la detención, pero no es el fondo del asunto. Sí, nunca fue el fondo del asunto, sino que usted dirá que era un trofeo de guerra. O sea, lo que querían era juzgarle en Estados Unidos y buscar toda la posibilidad de que fuera hacia ese lugar para que lo enjuicien. De hecho, con Suecia, esta investigación simplemente era un pretexto para luego posibilitar los pedidos de extradición, tenerle seguro ya en Suecia y ahí formularle cargos. Lo que pasó ya en Londres, cuando el expresidente Moreno, le digo que con vergüenza ajena, este presidente abrió las puertas y de forma inmediata ya se desveló que efectivamente había los cargos de Estados Unidos y eso daba la razón de que fue en su tiempo oportuno, legal y legítimo la concesión del asilo, porque lo que se quería es trasladar a Estados Unidos para ser juzgado y dar, entre comillas, una muestra ejemplizadora de que no se puede divulgar y tampoco se puede ir en contra de estados poderosos. Sí, todo esto se tuvo que sortear. Ya está archivado inclusive las investigaciones de Suecia, también está ya archivado en este momento, en estos minutos, la investigación de Estados Unidos y obviamente todo ha quedado desvelado que fue una persecución. Y siempre yo manifiesto la posición de un relator especial de tortura y detenciones ilegales, Neil Messer, que decía
que él, siendo funcionario de Naciones Unidas, jamás había visto que 3 estados poderosos, en este caso Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, habían perseguido a una sola persona. Y esto lo establecen los diferentes informes de Naciones Unidas. Hay muchos más informes que develaban precisamente estas condiciones en las que estaba Julian Assange. A partir de ahora, ¿qué sigue para Julian Assange, abogado Poveda Moreno? Bueno, él no tiene ningún impedimento para ejercitar su profesión, él es periodista, no tiene ningún impedimento. Ya Chris Rapson, director de Wikileaks, había manifestado que se tomará sus días, se sigue perteneciendo a Wikileaks, pero yo creo que y más importante, suena un poco controvertido decir recuperar el tiempo, ¿no? Porque no se puede recuperar el tiempo, pero sí pasar con su familia, con Estela, con sus 2 hijos en Australia. Y hay que denotar también un aspecto muy importante que de pronto no se visibiliza: la posición de Australia reclamando a su connacional, la movilización de organizaciones civiles de derechos humanos, los pronunciamientos públicos de líderes de Latinoamérica como el presidente de México, de Colombia, de Brasil. Y también hay un elemento que de pronto tampoco se puede establecer en este momento, pero son las elecciones en Estados Unidos, y la posición de Joe Biden también tendrá que ver con un escenario electoral, porque en Estados Unidos también tiene adherentes Julian Assange, Wikileaks y el ejercicio de libertad de expresión que ha hecho Julian. Bueno, pues le agradezco mucho, abogado, la oportunidad al brindarnos la posibilidad de entrar en contacto con la audiencia de Grupo Fórmula. Usted desde Quito, Ecuador, donde en este momento ya son las 7 de la noche con 32 minutos, una hora más con respecto a México. Muchas gracias, abogado Poveda, mucho gusto. A usted, qué gusto saludarle, mucho gusto, pase bien. Igualmente, gracias, Carlos Poveda Moreno, uno de los abogados del equipo defensor de Julian Assange, ya... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.